Buen día, chicos. Bueno, en estas semanas vamos a ver las propiedades de las operaciones en Z. Z, acuérdense que significaba el conjunto de los números enteros, que es el conjunto que estamos viendo en esta parte del año. Recuerden que el conjunto de los números enteros estaba formado por todos los números positivos, que a los números positivos se los llaman números naturales, o mejor dicho, el conjunto de los números naturales, que se simboliza con una n, que son todos esos numeritos que ustedes vieron en la primaria. Y además este año estamos agregando los negativos. Entonces todos esos números positivos junto con todos esos números negativos forman el conjunto de los números enteros. Pero siempre que hablamos de números positivos y negativos, no estamos considerando los decimales o las fracciones. Esos números no forman parte del conjunto de los números enteros. Entonces lo que vamos a ver en estas clases son las propiedades que cumplen cada una de las operaciones que vimos las clases anteriores. Recuerden que nosotros ya hemos visto la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Qué quiere decir propiedades? Que no es lo mismo que regla de signos. La regla de signos es para darme cuenta si el resultado de alguna operación va a ser positivo o negativo. Pero las propiedades, ¿qué quiere decir? Que algo tenga propiedades o que algo cumpla con propiedades. Que al aplicarla me va a facilitar y me va a ayudar a que el cálculo se realice en forma más rápida. Entonces está bueno saber las propiedades y aplicarlas porque me ayudan a no cometer errores. Si las estoy aplicando bien, se me hace más sencillo, más rápido el ejercicio y es probable que esté bien resuelto. Entonces vamos a empezar con la adición. Adición, acuérdense que es lo mismo que suma. Entonces vamos a ver qué propiedades cumple la suma en el conjunto de los números enteros. La primera propiedad, ojo que ahí hay un error en la palabra, se llama propiedad de clausura. Le falta agregar una U. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Y dice que al sumar dos números enteros, el resultado va a ser otro número entero. Entonces en este recuadro lo tenemos en forma de símbolos. Vieron que en matemáticas siempre hablamos con letras para hacerlo general y después sí damos un ejemplo con números. Dice que si A y B son números que pertenecen al conjunto de los números enteros, es decir, si A y B son dos números enteros, entonces al sumar esos dos números enteros, el resultado también va a ser otro número entero. A ver, hagámoslo con números. Dos números cualquiera, por ejemplo el 2 y el menos 5. Son números enteros porque acabamos de decir que los números enteros son todos los positivos y todos los negativos que no sean decimales o que no sean fracciones. Entonces son dos números enteros. Si los sumo, según esta propiedad me va a dar otro número entero. Y bueno, veamos, resolvamos esto. Habíamos visto que un signo más adelante un paréntesis no cambia el signo del número que esté adentro, o sea que esto sería 2 menos 5. El 5 sigue siendo negativo y se acuerdan que eliminábamos el más y eliminábamos los paréntesis. Entonces esta cuentita quedaría 2 menos 5. El 2 sería positivo porque no tiene ningún signo adelante, el 5 sería negativo, entonces como son de diferentes signos se restaban, que eso es lo que ustedes pueden hacer en la calculadora en caso de que tengan cuentas más difíciles. 5 menos 2 me va a dar 3. Y el resultado llevaba el signo del número mayor. El número más grande es el 5 y tiene un signo negativo, entonces el resultado es menos 3. Este menos 3 es un número entero. Entonces, al tomar dos números enteros cualquiera y al sumarlos, su resultado siempre me va a dar un número entero. Por ejemplo, no podría pasar que si tengamos dos números enteros y los sume, me dé por resultado un número decimal, que acabamos de decir que los decimales no son enteros. Entonces eso no va a ocurrir nunca. Si alguna vez a ustedes les pasa que tienen dos números enteros y los están sumando y les dio un resultado con decimal, con coma, o en fracción, quiere decir que están cometiendo un error. Por eso, como les decía anteriormente, es importante aplicar y entender las propiedades. Vamos a la otra propiedad que cumple la suma de números enteros. Es la propiedad conmutativa. Dice, el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué quiere decir? Que puedo cambiar el lugar de cada uno de los números y el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, si tengo dos números cualquiera que pertenecen al conjunto de los números enteros y los sumo, el resultado de esa suma va a ser lo mismo que cambiar el orden de esos números. Si acá hice A más B, al resolverlo me va a dar lo mismo que hacer B más A.
Veámoslo con números. Por ejemplo, si tengo menos 4 más 3, resolvamos eso. El 4 es negativo, el 3 positivo. Son diferentes signos, entonces los voy a tener que restar. 4 menos 3 me va a quedar 1. Y ahora veo el resultado que signo va a tener. Siempre se coloca el signo del número más grande. Entre el 4 y el 3, el más grande es el 4. Como es negativo, entonces el resultado va a ser menos 1. Fíjense lo que tenemos de este lado. Se ha cambiado el orden. El 3 que estaba atrás pasó adelante y el menos 4 que estaba adelante pasó atrás. Fíjense que el signo de los números se mantiene. El 3 positivo, bueno, sigue siendo positivo. El 4 es negativo, sigue siendo negativo, solamente se cambiaron el lugar los términos. Resolvamos esto. Y bueno, dijimos que un signo más adelante un paréntesis no cambiaba el signo del número, por lo tanto elimino el más y elimino los paréntesis y queda 3 menos 4. El 3 es positivo, el 4 es negativo, entonces debo restar 4 menos 3, 1. Y se coloca el signo del más grande, que el más grande es el 4, y como es negativo, el resultado es negativo. Entonces fíjense que de los dos lados hicimos menos 4 más 3, nos dio menos 1, y 3 más menos 4 también es menos 1. Se cumple la propiedad conmutativa, entonces siempre en la suma. Por lo tanto, eso me indica que no tengo que estar atento quién está primero y quién está después, sino que va a ser lo mismo. A la hora de sumar, no importa el orden, el resultado va a ser lo mismo. Otra propiedad que cumple la suma es la propiedad asociativa. La propiedad asociativa, algo habíamos hablado en las clases anteriores, que en matemática simbólicamente asociamos por medio de paréntesis, corchetes y llaves. Entonces, ¿qué quiere decir esta propiedad? Que no importa el orden en el cual se agrupen los sumandos. Sumandos son los números que intervienen en la suma. Esa suma no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si tenemos A, B, C, o sea, 3 números enteros, y voy a primero agrupar A más B y voy a dejar C aparte. Si resolvemos esto, me va a dar lo mismo a que si agrupáramos B más C y dejáramos aparte el A. Hagámoslo con números para que se entienda mejor. Tengo 2 más 6 más menos 5. Primero vamos a agrupar el 2 más 6. Entonces, si lo quiero resolver con el método resolviendo, ¿se acuerdan que el método resolviendo era efectuar la operación que aparecía dentro del paréntesis? 2 más 6 me va a quedar 8. Lo escribo de nuevo, así se ve bien. Más menos 5. Bueno, pasa lo mismo. Ese más no me va a cambiar el signo del número, o sea que queda 8 menos 5. El 8 es positivo, el 5 es negativo, entonces debo restar. 8 menos 5 queda 3. Y se coloca el signo del más grande, que es el 8. El 8 es positivo, entonces el resultado final queda 3 positivo. Bueno, de este lado, fíjense que tengo los mismos números. El 2 positivo, el 6 positivo y el 5 negativo. No es cambiar los signos, sino que es cambiar el orden de agrupamiento. Acá está agrupado el 2 y el 6 y ahora acá está agrupado el 6 y el menos 5. Entonces el 2 baja igual porque no puedo resolver nada, pero estos dos que están agrupados lo vamos a resolver. Lo mismo, el signo más adelante un paréntesis no va a cambiar el signo del número, o sea que el 5 sigue siendo negativo. Pero si voy a bajar el paréntesis, 6 menos 5 va a quedar 1, positivo por lo que el 6 es mayor. Y por último resuelvo esto, 2 más 1 queda 3. Fíjense que dio el mismo resultado, entonces esta propiedad dice que no importa de qué manera agrupemos los números. Otra propiedad más que cumple la suma es la del elemento neutro. Primero que nada, elemento neutro, la palabra neutro quiere decir que es algo que no tiene valor, que no tiene signo. En el caso de la suma, el elemento neutro es el 0. ¿Por qué? Si este elemento neutro lo sumamos con cualquier elemento perteneciente al conjunto de los números enteros, no altera el resultado. Es decir, si tenemos un número entero cualquiera y el 0, que ambos números pertenecen al conjunto de los números enteros, si ese número le sumo 0, o si hago 0 sumado a ese número, me va a dar ese mismo número. Por eso se llama elemento neutro. Quiere decir que al intervenir
el 0 en una suma, no me cambia el resultado, sigue siendo ese mismo número. Por ejemplo, toma acá un número cualquiera entero, el menos 7. Si hago menos 7 más 0, quiere decir que estoy haciendo menos 7, no le estoy sumando nada. Entonces va a seguir siendo menos 7. O pasa lo mismo si tenemos al revés. ¿Qué pasa si tengo primero el 0? Es decir, que tengo la nada sumado a menos 7 y va a seguir siendo menos 7. Entonces, ojo que el 0 no tiene valor cuando interviene en una suma. No siempre. Acuérdense que estamos hablando solamente de la suma por ahora. Otra propiedad más que cumple la suma es el inverso aditivo. Dice, todo número entero A se puede asociar su opuesto, menos A, tal que entre dos números suman el elemento neutro. Nosotros anteriormente, creo que fue en la primera clase, vimos los números opuestos, que es cambiarle de signo. Bueno, lo que me está hablando esta propiedad es qué pasa cuando sume dos números opuestos. Si tengo un número cualquiera, perteneciente al conjunto de los números enteros, al sumar ese número con su opuesto, o puede ser al revés, que primero ponga el opuesto y después suma el número, ese resultado siempre va a ser 0. Por ejemplo, tomamos el 9. El opuesto de 9 va a ser menos 9. Cuando sume estos dos me va a dar 0. O puede pasar que primero tenga el opuesto y después el número, o que el número sea menos 9 y su opuesto va a ser 9, también me va a dar 0. Entonces, esas son todas las propiedades que cumple la adición en el conjunto de los números enteros. Fíjense que son 5. Entonces, quiere decir que a la hora de sumar dos números enteros cumple la propiedad clausura, es decir, que la suma de dos números enteros me va a dar otro número entero. Cumple la propiedad conmutativa, es decir, que al cambiar el orden de los números que intervienen en una suma, no afecta el resultado, me debe dar lo mismo. Cumple la propiedad asociativa, quiere decir que al agrupar números en una suma, ya sea por medio de paréntesis, corchete o llave, no importa el orden en que agrupa esos números, el resultado va a ser el mismo. Cumple la existencia del elemento neutro, es decir, que en la suma es el 0, todo número sumado a 0 o 0 sumado a cualquier número me da ese mismo número. Y cumple la propiedad del inverso aditivo, es decir, que al sumar un número con su opuesto siempre me da como resultado el elemento neutro en la suma. Vamos a ir ahora a la página 20, donde vamos a ver las propiedades de la sustracción. Sustracción quiere decir resta. Y fíjense que solamente cumple una propiedad, que es la propiedad clausura. Acá sí está bien escrito. Recordemos que la propiedad clausura era cuando teníamos dos números enteros. En el caso de la suma, al sumarlo nos va a dar otro número entero. Ahora en el caso de la resta, esta propiedad dice que al tener dos números enteros y restarlos, su resultado me va a dar otro número entero. Por ejemplo, si tengo menos 3 y 8, los dos son números enteros, los voy a restar ahora. Menos 3 menos 8, como tienen igual signos, se van a sumar. Eso me va a dar 11. Y como los dos son negativos, el resultado también es negativo. Recuerden que es debo 3 pesos y debo 8 pesos, en total debo 11 pesos. Ese menos 11 también es un número entero. Entonces, cuando ustedes tengan dos números enteros, por ejemplo, nunca les va a pasar que al restarlo les dé otro número que no sea entero. Es decir, no les va a poder dar un número decimal, no les va a poder dar una fracción. Es la única propiedad que cumple la resta. Fíjense, todas las que cumplía la suma y la resta cumple solamente esta. ¿Qué quiere decir? Que en la resta, entonces no se cumple la propiedad conmutativa. Si yo cambio el orden de los números en una resta, no me va a dar lo mismo. No cumple la propiedad asociativa, o sea que si en una resta yo cambio el orden de los paréntesis o el orden en que agrupo los números, no me va a dar lo mismo. En la resta no existe el elemento neutro, el 0 no es el elemento neutro de la resta. ¿Y eso por qué? Si yo tengo un número, por ejemplo 2 menos 0, sí, está bien, sigue siendo 2 el resultado. Pero fíjense si tengo al revés, ¿qué pasa si tengo 0 menos 2? Eso me va a dar menos 2. No va a seguir siendo el mismo número. No va a seguir siendo 2, porque este menos es de la resta.
Acá me debería haber dado 2 para que se mantenga el mismo número que estoy considerando. Entonces el elemento neutro en una resta no se cumple. Y tampoco se cumple el inverso aditivo, es decir, que al restar un número con su opuesto no me va a dar 0.